Hola, mi nombre es Irene Cartaya, estoy en la sección S1 de la Escuela de Psicología y hoy vamos a hablarles sobre qué es el humanismo, su definición, características y su importancia en la historia. Primero debemos conocer qué es el humanismo, que fue una corriente filosófica y cultural que integra las virtudes humanas, sabiendo que el ser humano tenía más habilidades para conocer que lo que antiguamente se conocía, promueve el conocimiento sobre cualquier área, defiende la igualdad, por lo que no tiene ninguna discriminación entre las personas, y se preocupa por la relación entre el ser humano y el mundo o el ambiente que lo rodea, por lo que hace que su relación sea más viable. Entre las características del humanismo tenemos que mantiene una postura antropocéntrica, lo que significa que creía que el ser humano era el centro del universo en vez de que era Dios el centro del universo. Al contrario que otras corrientes que de esa época que creían que Dios era el centro del universo. Antepone el pensamiento racional, lo que significa que piensa primero en las cosas que se puedan comprobar en vez de las cosas religiosas o las creencias religiosas. Considera que el ser humano tiene capacidades ilimitadas. Eso quiere decir que antes de este movimiento las personas creían que los seres humanos eran más básicos, y esta corriente cree que el humano puede aprender y ser capaz de muchas cosas, y favorece a la razón y a la experiencia. Por la misma del pensamiento racional, creía más en cosas objetivas que en cosas religiosas o sobrenaturales. Su origen se encuentra en Italia en el siglo XV y luego se amplió por toda Europa. Fue un movimiento cultural que sirvió como transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Siempre lo han relacionado mucho con el Renacimiento. En el siglo XIV las personas tenían una creencia teocéntrica, lo que quiere decir que creían que Dios era el centro del universo. Con la influencia de Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, que fueron unos autores muy importantes de la literatura italiana, el humanismo tuvo un impulso importante para considerarse como una corriente filosófica que cambió el mundo. Existen varios tipos de humanismo, entre los que se encuentran más así nombrados es el humanismo renacentista, que es como el original, que surgió en el siglo XV durante el movimiento cultural del renacentismo. El poeta italiano Francesco Petrarca fue uno de los primeros humanistas en proponer el estudio de las obras clásicas de filósofos griegos y latinos, para así poder desarrollar los nuevos conocimientos y potenciar las capacidades del ser humano. El humanismo renacentista buscaba generar que las personas tuvieran un pensamiento alejado de la ignorancia, como un nuevo orden social. El humanismo secular, o también conocido como humanismo ateo, como su nombre lo explica, era una postura crítica hacia los pensamientos religiosos. Creía más en las experiencias personales que en las explicaciones sobrenaturales. Por otro lado, el humanismo religioso es todo lo contrario, creía en que los conocimientos científicos podían unirse a las creencias religiosas. Se originó en el año 1933 y defendía la unión entre las organizaciones religiosas y el conocimiento científico. El humanismo universal es una corriente del pensamiento que se enfoca más en los principios de la dignidad y la libertad del ser humano, y creía que podía ser una idea más global que se enfoca en las sociedades y en las culturas. El humanismo cristiano se basa en los principios del humanismo, pero con las enseñanzas del cristianismo. Es parecido al religioso, pero no se deben confundir porque tienen diferentes creencias, como que la fe, la esperanza y la caridad acercan al hombre a Dios.
El humanismo también defiende los derechos de la mujer, por lo que buscaba la igualdad entre hombres y mujeres. Hubo una autora que se llama Cristina de Pizan, que escribió un libro llamado El libro de la ciudad de las damas, el cual defendía que las mujeres podían tener los mismos derechos que los hombres y que no debían ser consideradas como menores o incapaces de hacer cosas. Ella pensaba que las mujeres podían hacer cualquier cosa igual que los hombres o hasta mejor. Ella fue defensora de las mujeres para que el hombre no fuera el único tomado en cuenta en cualquier tema que existía. Desde su origen, el humanismo hizo énfasis en los derechos humanos y buscaba el respeto a la vida, la dignidad humana y la concepción del ser humano como sujeto de derecho y no como objeto de compasión o caridad, al igual que la igualdad de género y el respeto por los derechos de la mujer. Era como una corriente más igualitaria y más libre, donde todos eran tomados por igual. El humanismo en la psicología o la psicología humanista era un enfoque diferente hacia comprender la naturaleza de la vida humana y sostenía que la moral, los valores éticos y las buenas intenciones son los impulsos que caracterizan la conducta del individuo. Para concluir, se podría decir que el humanismo fue un movimiento muy importante en la historia porque se empezó a ver al hombre como más capaz de lograr cosas. En tiempos anteriores creían que el hombre era capaz de hacer cosas ya determinadas y no lo tomaban tan en cuenta. Después del humanismo fue tomado, creían que tenía más habilidades porque fue como estudiado más a profundidad. Y además que fue importante también el pensamiento de la igualdad entre las mujeres y los hombres, ya que antiguamente se consideraba a la mujer por debajo del hombre. Y el humanismo fue como el punto de partida para romper esas creencias. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y que les haya servido la información.